del paso, ¿no? De la carretera de Ticlio. Buenos días, Iker, Digna, muy buenos días. Bueno, la verdad no me logro ver todavía. Bien, entonces vamos a iniciar rápido esta primera sesión que corresponde al curso de filosofía con respecto a dos autores que son bastante importantes en la filosofía, que es Platón y Aristóteles, su discípulo. ¿Ya? Entonces, para aquellos dormilones todavía que están recién ingresando. Milagros, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, vamos por acá. Ya, se logra ver, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias, maestro Pedro. Bien, muchachos, rapidísimo. Periodo sistemático o también conocido como el periodo ontológico. Recordarán en una línea del tiempo, en todo caso, bueno, no creo que Mira, ven, recuerden. ven. Ya, Vení. están llamando a Que la escuela de no sé qué. Me estoy preparando ya. Aquí está mi profesor y nos está enseñando la clase. Buenos, hola señor, muy buenos días. Yo soy el profesor de filosofía. Ya, muy bien. Continuamos, gente. No, pues está bien, ¿no? Está bien de que demuestre, ¿no? Que está en una clase de filosofía acá en Estudia Online, ¿ya? Vamos, gente. Entonces, en la filosofía antigua corresponde cuatro etapas de desarrollo. Ya hablamos acerca del periodo cosmológico, también conocido como presocrático. Hemos hablado sobre el periodo antropológico, también conocido como el periodo socrático, donde está Sócrates y los sofistas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del periodo ontológico o sistemático o de los grandes sistemas filosóficos, así se le conoce, ¿ya? Platón y Aristóteles. Ese es el tema de hoy, ¿ya? Vamos por acá. Bueno, no sé si vayamos o está incluido el periodo helenístico romano, pero esto es la fundamentación de la aparición del cristianismo en el mundo. Pero recuerden que el cristianismo aparece en una etapa determinada pues del proceso histórico, no siempre ha existido, ¿no? Entonces, en esta etapa se fundamenta cómo es la aparición de lo que es pues el cristianismo a través de la filosofía, ¿no? Entonces, volvamos acá porque es importante que tú comprendas algo, ¿no? Bueno, repetir lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que, bueno, Portugal está acá, España, Francia, Suiza, Italia. Esta es la parte de Europa, ¿no? Actualmente, de Irlanda, Reino Unido, ¿no? Países Bajos, Alemania, República Checa, por acá está Rusia, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Quién? ¿Aló? Ya. Entonces, ¿dónde está Grecia? Grecia está en esta parte. Ya está cerca a la bota de Italia. Es importante la ubicación en el espacio, ¿no? Esta es la ciudad de Chipre, esta es la parte de Turquía, ¿ya? Y acá están los Países Bajos, ¿no? Entonces, la filosofía griega, que es cuna de todo ese conocimiento que nos han heredado, nace pues en estas islas, ¿ya? Entonces, en la antigüedad, las ciudades eran pues Elea, Agrigento, ¿no? Elis, Efeso, Mileto. O sea, esta parte donde está la Elea, que es la bota, actualmente pues es Italia, ¿no? Acá está Atenas, está
Estagira, de acá es donde viene Aristóteles, pues, de la ciudad de Estagira, por eso que se le conoce como Estagirita a Aristóteles, ¿no? El Estagirita. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a saber diferenciar, ¿no? Estas zonas que son bastante importantes. O sea, acá está la polis de Atenas, donde van a desarrollarse pues tanto Platón como Sócrates, ¿ya? Entonces, para seguir avanzando, es importante, es importante lo siguiente, muchachos, ¿ya? No sé qué tanto sepan diferenciar entre materialismo y idealismo, pero esto es bastante importante a la hora de comprender incluso Platón, porque si no vamos a estar volados y no vamos a comprender nada. Entonces, voy a preguntar a cada uno de ustedes qué consideran o a quién creen que se le considera materialista. Primero, esa pregunta, siendo las 8:08 de la mañana, a ver, escucho sus respuestas. A toda aquella Materialismo se persona les que considera a las considere personas que primero la consideran materia y luego solo la o creen en la idea. ciencia nada A ver, 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 a ver. Ya, ordénense. ¿Quién va a comenzar? A ver, en el chat. Que me diga yo, profesor. Hola. Yo, ¿Están profesor. ahí? ¿De quién es ese yo que no lo puedo ver? Están levantando la Igual. manito, profe. Ahí sí lo ve. A ver, Pedro, si puedes ayudarme Hay una opción de levantar la manito, está a en el chat. ordenar. Sí, no lo puedo observar. Hay que activar el chat, profesor, ahí Es- en su está- Zoom. si me puedes ayudar, Pedro. No puedo activar yo su chat, profesor. Usted mismo No, no. no, sí, está activo mi chat. Estoy viendo de que Mariela me acaba de escribir que es una doctrina filosófica. Omarcito me escribe, materialismo se le considera a la persona que cree en la ciencia, profesor. ¿Ya? Profesor, es a toda aquella persona que considera que fue primero la materia y luego la idea. También es una corriente ideológica. ¿O no? Ya, es una corriente ideológica. Ujú. Ahí está, por fin me puedo ver. Qué guapo estoy hoy día. Solo hoy día. Bien, gente, gracias por responder a mi llamado, ¿ya? Vamos a entonces un poquito interpretar esta situación. Es inevitable que el ser humano en un momento de tu vida te habrás preguntado, ya que esta pregunta clásica que todos nos hacemos, ¿no? Si todo esto existe, entonces, ¿quién lo ha creado, no? ¿De dónde existe? ¿De dónde viene todo esto, no? No hay nadie acá que haya dejado de hacerse esa pregunta, ¿no? De ahí que hay cierta creencia en muchas manifestaciones que el ser humano tiene en su día a día. Entonces, hay dos respuestas frente a esta concepción del mundo, a menos que haya una tercera que tú inventes y lo puedas ciertamente plantear, que sería también interesante, ¿no? Pero hay dos respuestas a esto, se llama concepción del mundo, o sea, cómo el ser humano concibe la realidad. Entonces, en el caso de esta respuesta materialista, o sea, del materialismo, porque es sabido por muchos y hay muchos que desconocen del término materialista y piensan que se refiere a aquella persona que le gusta acumular bienes materiales. O sea, profe, el materialista es aquel que le gusta obtener objetos, ¿no? Comprarse un carro, una casa, etcétera. Entonces ya a estas alturas borra esa idea de tu cabeza y
comienza a ciertamente desarrollar pues un poquito más, ¿no? El nivel de conocimiento que estás adquiriendo y diferenciar, ¿no? Entre aquel que le gusta obtener objetos materiales y aquel que se considera materialista. Entonces, comenzamos acá, ¿ya? El materialista es aquel que considera que lo primero es la materia y de la materia surge la idea. A eso se llama materialista. O sea, entre la discusión entre materia e idea, los materialistas van a sostener que la materia es lo primario, lo eterno, lo que muta, ¿no? Lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, la idea que nosotros vamos creando, ¿ya? Es una cosa secundaria del ser material que nosotros somos. Entonces, por ejemplo, la idea de un ser supremo no es otra cosa que la creación, ¿ya? Imaginaria, interna que nosotros tenemos. O sea, ese es el planteamiento del materialista. Evidentemente, es toda una explicación, se han escrito tomos enteros sobre el término, incluso que es la materia, pero en resumen es eso. O sea que la idea, esto también lo puedes encontrar como pensamiento, por ejemplo, ¿no? Pensamiento. Pensamiento, y esto como el ser, ¿no? El ser y el pensar. Hay una relación entre el ser y el pensar. El pensar necesita del ser para poder existir. O sea que si tú te mueres como ser material, como sujeto material, tu idea va a morir, pues. O sea, va a desaparecer. Entonces el materialismo, por su parte, sostiene eso, ¿no? O sea, que sin materia no podría haber idea. Entonces, a eso se le conoce como materialista. Profe, ¿un materialista puede ser pobre? Sí, puede ser pobre. ¿Puede ser rico? Sí, puede ser rico. Acá no depende de cuántos bienes materiales tú tengas. Acá lo que se supone es la posición, ¿no? Intelectual, ¿no? Que tú tienes con respecto a esta relación. La mayoría de ustedes, ya siendo creyente, tiende a ser materialista en su pensamiento. ¿Por qué? Porque no entiende la otra relación. Porque si materialismo es aquel, ¿no? Es aquella corriente o es aquella concepción, en todo caso filosófica, que considera que la materia es primero y luego surge la idea. Entonces, ¿qué plantea el idealismo? El idealismo va a plantear todo lo contrario. Entonces, si yo te pregunto, ¿ya? ¿Cómo es Dios? Ajá, 6 por Alto, alto. A ver, a ver, a ver. Se han sumado. ¿A quién me dicen aceptarle? Ujú, ujú. Bueno, admitiremos nada más, pues para el conocimiento no hay... Ahí está Mayra, Sandra, no sé quiénes están entrando. A ver, ya, se están uniendo. Bien, entonces, lo que les estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo es Dios? Generalmente, nosotros, siendo creyentes, muchos de nosotros, ustedes, ¿no? Nos alucinamos a Dios como un tipo con barba, ¿no? Bastante creciente, blanca, ¿no? Un abuelito, ¿no? Alto, ya no tan fortachón, pero etcétera. O sea que nosotros le hemos puesto materialidad a esta posición que es el idealismo. Entonces, el idealismo es aquella concepción del mundo que plantea de que primero es la idea y luego la materia. ¿Cómo así? Es que debes entender de que Dios
como idea Dios, Alá, Shiva, Tantra, Poseidón, Zeus, etcétera, 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 ¿ya? Son entidades ideales. ¿Ya? ¿Eso qué significa, profesor? Cuando dice de que Dios te ha creado a imagen y semejanza, ¿ya? Uno se pregunta cómo es Dios. Es algo que muchos de ustedes tienden a no comprender esa relación entre que Dios te ha creado y tú eres el semejante de Dios. Entonces, tú que eres un ser material, si tú te das cuenta, eres un ser material que se relaciona con lo que está fuera de nosotros a través de los sentidos. Entonces, nuestra dimensión es esa, ¿ya? Pero Dios, ¿cómo es Dios? Dios es alto, es bajo, es gordo, es chato, es blanco. Si tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es Dios? ¿Alguien en el chat puede darme una respuesta? O bueno, finalmente utilizando el Dios. Claro, ahí está ya y buenas respuestas. Ajá. Profesor, un favor, acepte a mi compañera Mayra. Ya aceptamos a Mayra. Y dos personas están a la espera. A ver, es Cristian y es Milagros, que también los aceptamos. Ya, no se sabe cómo fue Dios, pero la descripción que le da a Dios es la iglesia, dice Carlos Rubén. Bajito, dice Cristian. Ya, entonces, cuando tú te pones a pensar en ese aspecto del ente divino que es Dios, ya para terminar esta parte y ir avanzando, en- te vas a dar cuenta de que Dios, no, sí se describe. Por ejemplo, Nicole, a Dios, ¿cómo lo conocen? Como omnipotente, omnisciente, ¿ya? Como dice tu compañera ahí arriba, es espíritu, es espíritu. O sea, esas características, un ser perfecto, por ejemplo, le llaman un ser perfecto, un ser atemporal. Por eso es que Agustín de Hipona, en algún momento determinado, decía de que Dios, como es un ser atemporal, ya no puedes preguntarte qué había antes de Dios, porque nuestra noción acerca del tiempo solamente ocurría en nosotros, porque el tiempo no existe en Dios. O sea, claro, físicamente no se puede describir porque Dios es una idea, pues. Ah, pero, profe, ¿es la idea que yo me creo? No, pues, no es la idea que tú te creas, es una idea que existe en realidad, o sea, que tiene existencia propia. Por eso que en este gráfico que yo les estoy presentando, acá Dios no sale, no, no sale de la materia del ser humano, sino aparece alejado o si no aparece pues fuera, ¿no? Como una entidad existente. Ese es el problema de muchos de nosotros. Cuando hablamos acerca de idealismo, no entendemos de que la idea como tal existe y es una realidad. Es como algo material, pero que tú no puedes captar a través de tus sentidos. Entonces, profe, Dios existe sin materia, claro, es una de las cualidades básicas que tú tienes que entender de que si hablas acerca de Dios, no puedes expresarlo materialmente, pues. O sea, Dios es una entidad, es una idea, ¿no? Que existe, de la cual pues se ha creado absolutamente todo, o sea, ha creado al ser humano. Entonces, cuando tú dices de que Dios, ¿no? Ha creado al hombre a imagen y semejanza, ya, la Biblia no se refiere de que Dios es un ente material. O sea que cuando dice que nosotros hemos sido o somos imagen y semejanza de Dios, lo que te está diciendo es que nos parecemos espiritualmente. O sea, lo que nos ha dado Dios, aparte, ¿no? de nuestra creación, nuestra forma, es la esencia, que es el espíritu y es lo que nos distingue unos a otros. Ese es el planteamiento del idealismo. Entonces, ya deja de estar pensando, alucinando en un Dios
¿no? Que tiene materia, ¿no? En realidad Dios no es un ser material, es un ser espiritual ideal del cual se ha desprendido todo. O sea, utilizo el término Dios porque está bastante, o es más conocido, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de este mm, Platón, por ejemplo, no habla acerca de Dios. Platón ni siquiera pues era cristiano, ¿no? Para poder decir de que él era creyente de Dios. Por ejemplo, los musulmanes no hablan de Dios, ¿no? En la Grecia antigua se hablaba pues de Zeus, por ejemplo, ¿no? Como un ser que vivía pues en el Olimpo y que tenía características materiales. Incluso en la religión griega los dioses ciertamente eran seres materiales, ¿no? O sea, era una religión pero con concepciones bastante materializados en torno a un Dios, ¿no? Entonces, eso es importante entender acá. Entonces, la distinción entre materialismo e idealismo. Materialismo sustenta, plantea de que la materia es primero y lo secundario es la idea. El idealismo, por su parte, plantea de que la idea es primero y luego la materia, ¿ya? Profesor, los idealistas también son creyentes o más que creyentes. ¿Podemos encontrar a idealistas que son científicos? Sí, hay científicos idealistas, ojo, ¿ah? No vayas a pensar que porque los materialistas tienen una posición materialista, nada más ellos son los científicos, no, hay creyentes que son científicos. Entonces, profesor, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que los que son idealistas son buenos? No, en absoluto. Hay idealistas, así como hay materialistas ricos, hay idealistas cuya concepción es esta, no, pero de ahí pues hacia adelante también tienen una concepción o son ricos, ¿no? Incluso, profe, no todos los materialistas son buena gente, no, pues en todo caso, todos los idealistas son buena gente, no, hay idealistas que son más egoístas que los mismos materialistas, incluso hay materialistas que son mucho más desprendidos de las cosas materiales que tienen que muchos idealistas, ojo. Entonces, encuentras de todo eso, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos muchachos. Hasta ahí se ha comprendido, hasta ahí está bien, está claro. ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes? Ninguna, profesor. Ujú. Ya, gracias. Entonces continuamos. Esta mitología de la caverna, o también denominada la alegoría de la caverna, es una representación gráfica que ya posteriormente se realiza del libro séptimo de Platón. ¿Por qué se le conoce los grandes sistemas filosóficos? Tanto Platón como Aristóteles escriben grandes tratados, ¿ya? Una cantidad de 28 diálogos aproximadamente, por ejemplo, va a escribir Platón, donde va a tratar sobre temas como la justicia. Por ejemplo, el libro La República trata justamente sobre lo que es la justicia. Ahí pone de personaje principal a su maestro llamado pues Sócrates. Entonces Platón va a desarrollar toda una doctrina filosófica en torno a estos diálogos, tanto de la juventud como de la adultez y la vejez, donde va a plasmar pues todo su ideal. Entonces, en el caso de la alegoría de la caverna, Platón en el libro séptimo va a manifestar algo bastante interesante que justamente viene en torno a su planteamiento dentro de la ontología, o sea, dentro de la concepción acerca de este mundo. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a decir Platón? Platón va a decir en ese libro de que hay personas que están sentadas, como tú estás viendo acá, estoy apuntando en el cursor, que están sentadas. Desde que han nacido, se encuentran en esa posición y además están atados de manos y pies, o sea, son esclavos. Entonces, desde pequeños, ya lo que han visto durante toda su vida ha sido sombras, ¿no? Ha sido sombras. Entonces, esas sombras para ellos significan la realidad.
Ya, ojo, ojo, mucho ojo con esto. ¿Ya? Entonces, detrás de este muro hay personas, ahí está tu gobierno, ahí está Sagasti, ahí está, no, Vizcarra, que te dice que lucha contra el COVID, pero que se va a mercados a hacer su campaña, ¿no? Qué lindo. Entonces, y te decía pues que te tienes que distanciar, ¿no? Hasta comido cevichito, ¿no? Boca a boca, claro, cómo es la campaña, ¿no? Entonces, ellos sostienen figuras que se van a proyectar a través, ¿no? O gracias a una hoguera, y que para ellos eso es la realidad. Platón dice de que uno de estos esclavos logra liberarse y sale de la cueva. Sale de la cueva, sale de la cueva, ya sale de la caverna y logra salir de esta caverna. ¿Ya? Mira cómo está el sujeto en esta imagen. Está que se tapa la visión. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque imagina salir de un cuarto No he visto la... oscuro. Hola. Imagina salir de un cuarto oscuro a un cuarto iluminado. O sea, la iluminación afecta nuestra visión y eso es lo que va a ocurrir aquí. Entonces, toda una vida ha estado este esclavo sometido a esas sombras que cuando llega a la superficie logra ver una realidad muy distinta, ¿no? En otras palabras, la realidad, pues, ¿no? Llega a ver la realidad. Y eso genera de que se empañe, no, el sol que es el conocimiento, es lo que genera de que yo no esté acostumbrado a esa cualidad de la realidad y poco a poco comience a darme cuenta de que hay otra realidad. Entonces, ese es el mito de la caverna que ha venido en varios exámenes de admisión. Entonces, ¿qué cosa es lo que está planteando acá, profesor? Acá en esta alegoría de la caverna, ya Platón está hablándote de dos mundos, pues. Un mundo donde tú crees ver las cosas tal como se presentan y otro mundo donde realmente las cosas son como son. Este sol representa el conocimiento del ser humano. O sea, acá está el conocimiento de la realidad. Esto es lo más perfecto, lo que alumbra, lo que te permite conocer todo. En otras palabras, la idea del bien. Entonces, eso es lo que nos va a plantear en la alegoría de la caverna Platón. Hay una película bastante bonita, no sé si tú habrás visto, que se titula pues La habitación. En la habitación hay una chica que es secuestrada por su vecino y lo lleva pues a un cautiverio, ¿ya? Y producto de la violación, esta persona termina prácticamente embarazada, ¿ya? Termina embarazada y tiene pues a su hijo Jack, y cuando, bueno, desde que nace está en esa habitación porque el tipo la tiene secuestrada y lo que hace, no, al nacer prácticamente el niño nace en esa habitación y el niño cree que esa habitación es lo único existente y lo único real. O sea, desde que amanece hasta que anochece, bueno, pues saluda, ¿no? Buenos días, silla, mesa, etcétera, pero no sabe y no se da cuenta de que hay una realidad fuera de sí, que posteriormente la mamá le va a decir, no sabes qué, Jack, ¿no? A la edad de 5 años le dice, esta habitación no es lo único que existe, hay más. O sea, la habitación sería como la caverna y lo que está afuera, pues, no es otra realidad, ¿no? Entonces, ahí no acaba el mito de la caverna o la alegoría de la caverna de Platón, sino que este sujeto va a regresar, va a retorna para convencer a estas personas de que lo que han estado viendo durante toda su vida eran sombras, son sombras, pero los esclavos
van a terminar, ¿no?, acusándolo de que ha enloquecido. ¿Y qué cosa van a hacer, dice Platón? En últimas instancias lo van a terminar matando. ¿Ya? Caso Sócrates. Sócrates fue acusado por estas personas de prácticamente corromper a la juventud y lo terminan matando. Ahí está Jesús de Nazaret, ¿no?, que decía pues de que, ojo, para algunos creyentes, Jesús nunca estuvo al lado de los ricos, ¿ah? Nunca estuvo al lado de los ricos, para que veas. Entonces, ¿qué cosa hicieron con Jesús? Lo mataron. Ahí está, lo mataron. Entonces, ese es un problema bastante fuerte en nuestra humanidad. O sea, aquel que nada contracorriente, aquel que dice, oye, jóvenes, ¿no? Ya deja la estupidez mental, ponte a estudiar, fuera de ¿qué te interesa? Mi vida es mi vida, todavía dicen, ¿no? Entonces ya piensa en tu futuro, ¿cuál piensa en tu futuro? Yo quiero seguir viendo sombras, ¿no? Ahí está pues tu reggaetón, ahí está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son sombras. Entonces, mira, a través de esto puedes incluso ingresar ciertamente a un poquito, puedes analizar lo que vienes haciendo. Entonces, en el periodo ontológico o de los grandes sistemas, vamos a encontrar tanto a Platón como a Aristóteles. ¿Cuál es la diferencia? Para Platón la verdadera realidad es la idea. O sea, por eso que su planteamiento es idealista. Más adelante lo vamos a ver. Las ideas para Platón están fuera de la materia. Para Aristóteles, ya que fue, ojo, su discípulo de Platón, ya, la verdadera realidad es la sustancia que está conformada por materia y forma. A eso se denominó ilemorfismo. Porque en griego, ile significa materia y morfismo significa forma. Morfo, ¿no? Ilemorfismo. A esa teoría se le conoce pues como la teoría ilemórfica o del ilemorfismo. La forma está dentro de la materia. O sea, es una unidad indisoluble. O sea, es algo que no se puede separar, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede explicar esa situación? Entonces, vamos acá. Platón, ya, va a separar esta realidad en dos mundos. Esta parte tiene que ver con la ontología de Platón, ¿ya? Platón dice que existe dos tipos de mundo, el mundo sensible y el mundo de las ideas. Hay diversas formas de manifestar esta dualidad. Se le puede conocer como el mundo material y el mundo inteligible. Inteligible de inteligente, ¿no? O sea, donde están las ideas puras. Entonces, hay esta dualidad en función de que no solamente este mundo es el que existe. Y paso a explicar. Profesor, ¿podría proyectar la diapositiva anterior, por favor? Dice Diana. A ver, ¿cuál Diana? A ver. Sí, profesor, por favor. ¿Esa? ¿A esa diapositiva te refieres? Diana. ¿Le puede dejar a esa profesora un ratito? ¿Qué? Profesor, es mejor sería que volvería a repetir ese tema. ¿Quién me habla? Ojo, acá todavía no he terminado, ¿ah? Recién estoy comenzando. Estoy comenzando con esto. ¿Lo volvería a explicar, profesor? Sí, justamente voy a ingresar a explicar la nociología, la ontología y nociología de Platón.
Ya, profesor. Ya, más bien mucha atención, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Platón, que está viviendo en una situación bastante crítica, ya, debido a que él participa en la guerra del Peloponeso y pierde muchos compañeros. No sé si tú, por ejemplo, en algún momento has perdido algún ser querido. Ya yo he perdido a un tío bastante cercano y ha sido bastante doloroso para la familia enterarse pues de la pérdida de ese tío. Entonces, uno en esa situación comienza a reflexionar y preguntarse ¿por qué ocurren ese tipo de situaciones, no? O sea, ¿por qué somos seres tan limitados en el sentido de que en algún momento vamos a dejar de existir? Entonces, Platón llega a esa misma idea y dice, pues, ¿no? Cómo este mundo que es accesible a tus sentidos es tan cambiante, tan mutable, que nada está fijo. Entonces, la pregunta que se hace ahí Platón, y escucha bien, es si este mundo en el que tú estás viviendo es un mundo real. O sea, ¿cómo siendo un mundo real puede ser un mundo tan imperfecto? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te das cuenta? O sea, ahí nada más tiendes a hacerte pues esa pregunta, ¿no? ¿Cómo si este mundo es real? Las cosas de este mundo, siendo real, son cosas imperfectas. Tú, por ejemplo, eres un ser bastante limitado. Entonces, de ahí que va a darse cuenta de esa relación de este mundo real y con las características que te estoy mencionando, y va a decir, pues no hay otra, ¿no? Este mundo, que es un mundo material, que es accesible a mis sentidos, no puede ser un mundo perfecto. Y si no es un mundo perfecto, eso quiere decir que este mundo no es un mundo real, pues. Entonces, Platón lo que va a hacer es duplicar este mundo en otro mundo que lo va a denominar el mundo de las ideas. O sea que, profesor, para Platón existe una dualidad, dual viene de dos, ¿no? Dualidad en torno a la concepción del mundo, sí. Entonces va a separar, por un lado, al mundo de las ideas y el mundo sensible. ¿Y cómo lo hace, profe? O sea que ese mundo de las ideas, ¿yo puedo viajar chapando una nave? No. O sea, tú no puedes hacer eso. Porque en este mundo sensible, por ejemplo, no hablamos acerca del amor, pero el amor existe de forma perfecta. No, el amor es bastante imperfecto. Pero nosotros tenemos nociones acerca de qué cosa es el amor. Entonces, si tú tienes idea de qué cosa es el amor, quiere decir que el amor puro y verdadero sí existe, pero no existe en este mundo sensible, sino existe en el mundo de las ideas, donde están puramente las ideas. O sea, ¿eso qué quiere decir, profe? Que este mundo es un mundo donde están solamente ideas y que nosotros no podemos acceder a través de los sentidos. Excelente, esa es la realidad de Platón. Por eso que cuáles son las características que lo diferencia un mundo del otro. El mundo sensible, este mundo material en el que tú estás atrapado y en el que tú habitas, es una copia, pues. ¿Es una copia de dónde? De un mundo original. Este mundo donde tú estás es un mundo imperfecto. Este otro mundo es un mundo perfecto. Este mundo es mutable, o sea que cambia. En cambio, este otro mundo es inmutable, o sea que no cambia. Este mundo es accesible a tus sentidos. En cambio, este mundo es accesible a tu razón. Este mundo es un mundo material. En cambio, este otro es un mundo abstracto. Por eso que Platón es idealista, pues, porque en la relación del mundo de las ideas y el mundo sensible, Platón va a decir que lo original, lo verdadero, es el mundo de las ideas. Eso es lo que va a mencionar
con respecto a esta relación entre la teoría de los dos mundos. Profesor, ¿Platón es materialista o es idealista? ¿Es materialista o es idealista Platón, muchachos? Idealista. Idealista. Idealista, profesor. Claro, recontra idealista porque considera de que primero el fundamento de todo es la idea. Entonces, eso es lo que tú tienes que entender acá, o sea, aprender a diferenciar. Incluso, recuerdas que Tales, que es el primer filósofo en la historia, él fundamentaba de que el agua era el principio de todas las cosas. ¿Qué cosa es Tales? ¿Idealista o materialista? Materialista. Claro, Tales es materialista, pues, porque si considera que lo primario es el agua como elemento, es materia, pues. Entonces, Tales es en su concepción materialista. Si Pitágoras te dice que son los números, ¿qué cosa sería Pitágoras? Idealista. Claro, Ideal. porque ¿qué cosa es pues los números? Los números es algo que tú puedes agarrar, sostener, o sea, es idealista. ¿Te das cuenta? De esa manera vas a ir ubicando a los filósofos en la historia. Entonces, acá Platón está sosteniendo esa postura idealista de considerar de que el mundo de las ideas es justamente el que origina todo. En otras palabras, ¿ya? Para redondear esta idea, y acá prácticamente con todo lo que es esta ontología, porque el término onto viene de ser, ¿ya? El término onto es el ser, la esencia de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la esencia de todas las cosas? La esencia de todas las cosas está en el mundo de las ideas. Es como si tú, por ejemplo, tuvieras un chip donde está toda la información de este mundo, ¿ya? O sea, toda la información de este mundo. Entonces, tú quieres crear caballos. Ah, ya, entonces tienes que primero tener la idea de qué cosa es un caballo, ir a una impresora 3D y crear figuritas, pues, de caballo. Entonces, esas imágenes de caballo, esas figuras que tú estás creando, se crean en base a la idea de caballo, ¿te das cuenta? Entonces, la diferencia es justamente eso, ¿no? En este mundo sensible, acá están las cosas materiales, pero esas cosas materiales existen, ¿por qué? Porque existe la idea de esa cosa material, pero esa idea no está en este mundo, está en este mundo de las ideas. Entonces, este mundo sensible, ¿qué cosa es? Este mundo sensible para Platón sería, pues, según la alegoría de la caverna, sería la caverna, pues. Nosotros estamos atrapados a nuestros sentidos y mediante nuestros sentidos vemos sombras, ¿no? Vemos sombras. Y en el mundo de las ideas, profe, es cuando nosotros salimos, cuando nosotros reflexionamos sobre los diversos temas que se van presentando. ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate en este mundo sensible, ¿no? Nosotros somos engañados constantemente con todo lo que observamos, con todo lo que miramos, con todo el noticiero que nos lanza. Imagínate, ni siquiera escapamos de este mundo y estamos totalmente ciegos. Ese es el planteamiento de Platón acerca de la teoría de la teoría de los dos mundos, ¿no? ¿Ya? Eh, a ver, dice, y el mundo en el que vivimos para Platón es el mundo sensible. Claro, este mundo, pues. Entonces, Platón, a partir de acá, Nicole y aquellos que están atentos al tema, a la disertación, lo que va a hacer Platón es justamente ya desarrollar la antropología, la ética, la política, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de la antropología, Platón va a decir de que acá habitan las almas. Esa idea lo va a traer ¿de quién? De Pitágoras, porque Pitágoras recuerda de que planteaba de que tenía más de 200 años y que el alma que él poseía ya era un alma pues existente de años y que se había prácticamente resucitado o reencarnado en ese cuerpo en el que tenía, ¿no? Entonces Platón va a decir, ¿dónde está el alma? El alma está acá, en el mundo de las ideas. Entonces el alma conoce acá la física perfecta, la química perfecta, etcétera. Entonces, pero hay tres tipos de alma. El alma racional, el alma irascible
y el alma concupiscible. El alma concupiscible es el alma que le gusta la diversión, o sea, es un tipo de alma que es como la, la personalidad loca del ser humano, ¿no? Y el alma irascible, por el otro lado, es una personalidad más bien ordenada, disciplinada, es aquella personalidad que llega temprano a su trabajo, es responsable. En cambio, el alma concupiscible no. El alma concupiscible es todo lo contrario. Pero esos dos almas están siendo dirigidas, manejadas por el alma racional. Pero ¿qué pasa? Como el alma concupiscible es ¿no? la desorganizada, lo más terrible que puede existir, entonces como están ahí correteando en el mundo de las ideas, se cae, se cae. Entonces al caerse, se posan en un cuerpo. O sea, esa es la explicación de Platón, ¿no? Entonces, cuando estás en este mundo, ¿ya? Cuando estás en este mundo, entonces, una vez que hay esa conexión entre el alma y tu cuerpo que está en este mundo sensible, lo que tú haces en este mundo no es conocer. Tú podrías conocer una silla en este mundo y decir que conoces, no. Porque si este mundo es una copia, entonces de este mundo puedes desarrollar conocimiento. No, pues en absoluto. Entonces, ¿el conocimiento cómo se obtiene para Platón? Para Platón el conocimiento se obtiene simplemente recordando. O sea que el conocimiento para Platón es recordar nada más. Es recordar. Ese es el conocimiento para Platón. O sea, recordar es el conocimiento. ¿Por qué? Porque quien está recordando es tu alma. ¿Y tu alma ya conoce las cosas perfectas? Sí, ya conoce las cosas perfectas. Ya no hay necesidad de que tú estés ya estudiando las cosas que están fuera de ti, sino que simplemente es un proceso de recordar. Entonces, cuando tú te mueres, para Platón tu alma no se muere. Tu alma retorna al mundo de las ideas y en este caso tu cuerpo pues, se queda atrapado en este mundo. Esa es la antropología de Platón. En el caso de la idea de bien, de la ética, cuando uno se comporta adecuadamente, ¿recuerdas la ética intelectualista de Sócrates? Uno se comporta cuando sabe, cuando conoce. Entonces Platón va a decir, uno tiene que hacer el esfuerzo de recordar qué cosa es el bien, porque la idea de bien es la idea que está por encima de todas las ideas, y a partir de ahí ya va a comenzar a obrar bien acá. O sea, tú necesitas saber qué cosa es el bien para poder obrar bien, en otras palabras. Esa es la teoría de Platón, a nivel del conocimiento, a nivel de la antropología filosófica, etcétera. Pasamos a este señor que es Aristóteles. Aristóteles, por su parte, por cierto, mencionar de que Platón, su nombre verdadero es Aristócles, ¿ya? Funda lo que se denomina la academia. De ahí viene pues este término que nosotros utilizamos bastante, ¿no? Para referirnos a estos espacios de divulgación de conocimiento, de preparación para la vida universitaria. Entonces, se puede decir que Platón funda la primera academia, la primera universidad pues en Europa, ¿no? Pero ni siquiera así, o sea, nos quedamos cortos al decir de esa manera, ¿no? O sea, él funda la academia. Aristóteles funda lo que es el liceo. No olvides que su nombre verdadero de Platón es Aristócles. Bueno, hay varias hipótesis de por qué le pusieron Platón, ¿no? Platón, el de la espalda ancha, ¿no? Por ejemplo, hace referencia a varios textos, ¿no? Pero no hay algo exacto, ¿ya? No es algo que realmente pueda decir, por esto le pusieron Platón, ¿no? O sea, en otras palabras, Platón es su nombre de pila, ¿no? Porque su nombre verdadero es Aristóteles. Aristóteles, que fue discípulo de Platón, estuvo casi 15 años estudiando en la academia, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué dice acá? Pues la materia espíritu, ¿qué se diferencia entre Platón y Aristóteles?
Ya, Samuel. Samuel me está haciendo una pregunta y dice, profesor, la materia y espíritu, ¿en qué se diferencia entre Platón y Aristóteles? Excelente pregunta. Samuel, escucha, en Platón, ya, en Platón, en el caso de Platón, el espíritu está pues alejado de la materia, o sea, habita en el mundo de las ideas, ¿ya? O sea, y es algo en el que tú cuando, o sea, se puede separar de la materia. En el caso de Aristóteles no. O sea, para hacer esta pequeña diferencia, ¿ya? En el caso de Platón, cuando existe el alma, o sea, si se muere el alma, se muere prácticamente, o sea, no se muere el alma, ¿no? O sea, yo muero, pero mi cuerpo se queda en este mundo muerto, o sea, yo muero como sujeto, pero el alma sigue viviendo. En cambio, en Aristóteles no es así. En Aristóteles, si tú te mueres, tu alma se muere contigo. O sea, por ejemplo, ahí puedes encontrar esa diferencia entre la relación de Aristóteles con Platón. Para Aristóteles, si bien es cierto, lo que le hace ser al ser humano es el alma, pero en Aristóteles, por eso es que ahí te das cuenta de que Aristóteles habla de forma y materia como una unidad que no se puede desligar. Si uno de ellos deja de existir, el otro también deja de existir. Esa es la diferencia en Platón. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Vamos por acá. Explicamos. A diferencia de Platón, Aristóteles va a decir, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, lo que está diciendo Aristóteles es que Platón es mentiroso, güey. ¿Por qué? Dice Aristóteles, ¿no? Oye, si este mundo en el que nosotros vivimos es el mundo sensible, es lo único que nosotros hemos conocido. O sea, es el único mundo que nosotros hemos conocido y que podemos tener la certeza de conocerlo. Pero Platón, ya, em, Platón se ha creado otro mundo más. Se ha creado otro mundo más. O sea, no te pases, Platón. O sea, tú dices que la idea de caballo, el molde de caballo, está acá, del cual sale todas las cosas que están en este mundo sensible. ¿Te das cuenta? Entonces, pero la pregunta que le hace Aristóteles a Platón es lo siguiente, pues. ¿Y esta idea de caballo de dónde ha salido? Entonces debe haber salido de otro mundo. O sea, tendríamos que crear mundos infinitos de donde ha salido todas las cosas y se ha desarrollado de forma pues perfecta. ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí que Aristóteles va a decir de que estos dos mundos no pueden estar separados y lo que va a hacer Aristóteles es justamente bajar el mundo de las ideas al mundo sensible. O sea, en otras palabras, lo que hace Aristóteles es fusionar esos dos mundos. Y al terminar de fusionar esos dos mundos, aparece pues esta idea de la forma y materia. Todo en este mundo tiene una relación de materia y forma. Materia de lo que está hecho y forma de lo que es. ¿Ya? Materia de lo que está hecho y la forma es lo que es. O sea, en otras palabras, una mesa está hecha de madera, pero porque sea de madera, ¿ya quiere decir que es una mesa? No. O sea, la materia es de lo que está hecho, es de madera, pero también hay sillas que son de madera, pero una silla no es lo mismo que una mesa. Entonces, ¿qué cosa lo distingue? La forma. Pero cuando me refiero a la forma, no me refiero
a esa forma que tú estás viendo, sino a la esencia de cada cosa que lo hace ser distinto al resto. ¿Qué es lo que te hace ser a ti? ¿Qué es lo que te distingue del resto? Nosotros somos parecidos en la materia, en la forma como estamos constituidos, pero lo que nos hace distintos a unos de otros es la esencia, es la forma. Entonces, eso es bastante importante en Aristóteles, porque Aristóteles va a mencionar de que todas las cosas en este mundo tienen materia y tienen forma. ¿Te das cuenta? O sea, lo que va a hacer Aristóteles es bajar el mundo de las ideas y unificarlo en torno a esta relación, a esta dualidad. Y no olvides de que esa relación que hay entre materia y forma hace referencia a la teoría pues del hilemorfismo. Todo está constituido en esta unión entre materia y forma. ¿Ya? Eso es importante. Parece que hay una pregunta. Vamos por acá. Ajá. Por eso que tú habrás visto la imagen donde aparece Platón y Aristóteles, ¿ya? Platón está con la mano apuntando hacia arriba y Aristóteles en cambio está con la mano hacia abajo, ¿no? O sea, es la distinción entre uno y otro, entre una posición y otra posición, ¿ya? A ver, a ver. Ahí está. Claro, Carla, por ejemplo, podríamos decir que es tu personalidad, ¿no? La que te distingue del resto, pero ¿qué es la personalidad? Es lo que te hace ser distinto a todos, ¿no? Entonces la personalidad no es materia, es la esencia de cada uno de nosotros. Entonces, esa es la dualidad que nos va a plantear Aristóteles. De ahí que hay una relación entre materia y forma. O sea, Aristóteles finalmente no escapa de esta relación. O sea, si bien es cierto, ya todas las cosas están hechas de materia y forma, pero la pregunta es, ¿cuál es lo primero? Pues? ¿Cuál es lo primero? O sea, ya está bien, todo está constituido de materia y forma, materia y forma, materia y forma, materia y forma. Pero para Aristóteles, ¿cuál es lo primario? O sea, la materia es materialismo y la forma es la idea, pues, ¿no? ¿Cuál es lo primario? ¿Qué crees que es Aristóteles, materialista o idealista? Idealista. Materialista. Materialista o Materialista. idealista. Materialista. Ya, a ver, supongamos que así como dice mi amiga Carla, ya, lo que le hace ser a uno es su personalidad. En el caso de nosotros, ¿qué pasaría si nosotros te quitamos la personalidad? ¿Seguiría siendo ser humano? Claro, por ahí viene la situación. O sea, a ti te dicen ser humano por tu forma material. O sea, por mi forma material me llaman ser humano. Yo soy ser humano porque pienso o porque soy físicamente así. O sea que si me corto un brazo, ya como ya no soy alguien que tiene dos extremidades, dejo de ser humano. Ajá, ahí justamente ya te estás dando cuenta. O sea, ¿qué cosa es tu forma? Tu forma es tu pensamiento, pues. Tu materia es de lo que estás hecho. ¿Qué cosa es lo que determina que seas ser humano? ¿Es tu materia o es tu forma? Materia. ¿La materia es lo que determina que seas ser humano? Sí, la materia. La materia, o sea, si te corto las dos piernas, como ya no te pareces a un ser humano, ¿ya dejas de ser humano? Stephen Hawking, que estaba sentado, ¿ya? El creador de esta pose,
No, mentira, es una broma. Stephen Hawking, ya, que materialmente está totalmente, ¿no? No movía absolutamente nada, pues, de su cuerpo. Había sido o dejaba de ser ser humano. O sea, date cuenta, dice Aristóteles, ¿no? La materia no es lo que te hace ser. O sea, la materia en absoluto no es lo que te hace ser. Lo que te hace ser es tu forma. Y eso es lo que tienes que entender en Aristóteles. O sea, ¿por qué eres considerado ser humano? Porque piensas. Y el pensamiento, ¿es materia o forma? Es tu forma. Entonces, entre materia y forma, para Aristóteles, ¿qué cosa es primero? Para Aristóteles va a ser la forma. Él está claro en ese aspecto. Por eso que Aristóteles, o sea, ¿y cuál sería la forma? La forma sería las formas del mundo de las ideas, pues. O sea, de eso no escapa Aristóteles. Por eso que Aristóteles, si bien es cierto, aterriza en este terreno material, pero no escapa del idealismo de su maestro, o sea, de Platón, porque considera que entre la materia y la forma es lo que le hace ser a cada cosa, y la forma no es algo que tenga materia, pues. Por eso que Aristóteles sigue siendo idealista. De ahí que va a plantear su teoría de las cuatro causas, pues. Recuerda que en la existencia, para que esto exista, en el caso de Tales, planteaba de que el agua era el que originaba todo lo que tú estás viendo. Pero Aristóteles va a decir de que no puedes explicar solamente desde el aspecto material la existencia de todas las cosas. Debe haber otras causas que generen, ¿no?, la explicación de todo cuanto existe. Entonces, Aristóteles va a plantear justamente estas cuatro causas. La causa formal, ¿ya?, que está más o menos acá. A ver, vamos a ver por acá. ¿Por qué Aristóteles reconoce a la forma como la esencia? Ah, porque Aristóteles reconoce a la forma como la esencia, ¿no, profesor? Claro, la forma es la esencia de todas las cosas, la esencia de lo que le hace ser a cada cosa. O sea, lo que me hace ser a mí no es que yo tenga materia, dice Aristóteles, lo que me hace ser a mí es que pienso. Pero ese sujeto que está dentro de mí, que piensa, necesita evidentemente de la materia, pero entre la materia y el pensar o la forma o la esencia de cada uno de nosotros, lo primario es la esencia. Eso es lo que nos hace ser distintos unos a otros. Eso es lo que nos distingue, por ejemplo, de los animales. Eso es bastante importante acá, ¿ya? Entonces, en la teoría de Aristóteles con respecto a las cuatro causas, él va a plantear de que no solamente hay una causa que lo genera todo. En el caso de Tales, sería pues la causa del agua, ¿no? Entonces, la causa del agua, ¿qué cosa es? Es la materia, pero no de la materia por sí sola, pues existe todo. Tiene que haber una causa formal. ¿Qué significa la causa formal? Lo que es, o sea, en otras palabras, la esencia de las cosas. Por ejemplo, el nombre de una persona, ¿no? María, es lo que le hace ser distinto al resto. La causa material de lo que está hecha, por ejemplo, María está hecha de carne y hueso. En el caso de esta imagen, ya, si bien es cierto, la materia es la madera, pero la madera por sí mismo no es un barco, pues necesitas de una idea para poder hacer un barco. Entonces, esa idea es lo que le va a hacer, o sea, lo que le va a dar existencia a esta materia. ¿Te das cuenta? Entonces, para que ocurra esa transformación, tiene que haber una causa eficiente. ¿Quién es la causa eficiente? Aquello de donde proviene el origen del movimiento. Por ejemplo, María proviene de sus padres. En este caso, para que se construya esta idea en base a la materia, tiene que haber alguien que realice, en este caso los constructores pues de barco. Esos son la causa eficiente, los que van a ocasionar el movimiento. Y finalmente está el barco, pero esta causa final, ¿ya a qué hace referencia? La causa final es aquello para lo cual ha sido hecho ese barco.
Por ejemplo, en el caso del ejemplo de María, María la finalidad en su vida es ser una gran profesional, ¿no? En este caso, el barco, ¿para qué ha sido hecho? Para transportar personas. Fíjate todas las cosas que están cerca de ti, el celular, etcétera, etcétera, han sido hechos para algo, no están por gusto. ¿Te das cuenta? Estos audífonos que tengo, tu cuaderno, tu libro, tienen una finalidad. Entonces, él plantea la existencia de esas cuatro causas que dan origen a todo. Entonces, esa relación entre materia y forma, ¿ya? Es bastante importante porque la materia es lo que todavía no es y la forma es lo que puede llegar a ser. ¿Ya? A eso se llama potencia y acto también. La materia es en potencia y la forma es en acto. Por ejemplo, tú eres en este momento un estudiante, pero en potencia, o sea, en acto eres un estudiante, en potencia puedes llegar a ser ¿qué cosa? Médico, ingeniero, etcétera. En otras palabras, en ti mismo está, ¿no? El ser y lo que puede llegar a ser, porque en algún momento vas a dejar de ser estudiante y te vas a convertir en médico, en abogado, etcétera, etcétera. O sea, lo que no es, que es la potencia, puede llegar a ser, eres como una madera, pero que se está transformando y esa transformación ocurre porque hay movimiento. O sea, el movimiento va a pasar de la potencia al acto, de lo que no es a lo que es en algún momento. Hoy en día no eres padre de familia, pero en potencia lo puedes llegar a ser. Entonces, esa es la relación entre lo que es la materia y la forma. Algunas diferencias así rapidísimas entre Platón y Aristóteles. En la antropología, por ejemplo, ya te había mencionado de que hay un dualismo antropológico, ¿no? Está el alma inmortal, que el alma inmortal, que cuando tú te mueres, sencillamente no vas a tener ningún problema, porque tu alma va a retornar al mundo de las ideas, ¿no? En cambio, tu cuerpo sí se muere. En Aristóteles, como su teoría es hilemórfica, o sea que es una unión entre cuerpo y alma, si se muere el cuerpo, se muere pues el alma. En la nociología, Platón dice que el alma ha estado en contacto con las ideas. El conocimiento está en nuestro interior. Simplemente es cuestión de recordar, reminiscencia, a eso se llama, o también se le conoce como anamnesis. O sea, el acto de recordar el conocimiento se le conoce de esa manera. En el caso de Aristóteles, nosotros cuando nacemos no nacemos con ideas, pues porque en el caso de Platón, si el alma se posa en nosotros, ya el alma tiene ideas. En el caso de Aristóteles, no. Nosotros nacemos así, con una hoja en blanco. A eso se llama tabula rasa. El conocimiento empieza por los sentidos y continúa ascendiendo, o sea, asciende hacia el uso del entendimiento en Aristóteles. Entonces, en el caso de la teoría del conocimiento de Platón, él va a distinguir justamente dos tipos de conocimiento, aquellos que se obtienen a través de los sentidos y aquellos que se obtienen mediante la razón. Aquellos que se obtienen mediante los sentidos se le conoce como la pistis y la eicasía. O sea, la pistis, ¿qué cosa es? Es la creencia, son las cosas y los objetos sensibles en sí mismos. En cambio, la eicasía es la mera imaginación, conjeturas, sombras, imágenes sensibles. Por ejemplo, los pintores, dice Platón, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pintan? Lo que pintan es lo que, bueno, está en este mundo, pero este mundo es prácticamente una copia de un mundo real. O sea, en otras palabras, los pintores están dibujando, están haciendo, ¿no? Su arte de una copia que están viendo. O sea, ¿qué cosa es eso? Es una mera imaginación nada más. Entonces, ese tipo de conocimiento se le conoce como la eicasía. En cambio, la pistis es la creencia, o sea, es lo que tú estás viendo, ¿no? Los colores de los objetos, etcétera. Pero al ser copias, siguen siendo pues parte de los sentidos. En cambio, el conocimiento verdadero es aquel que se alcanza a través de la dianoia y la noesis, ¿no? Que es el que finalmente va a ser, pues, ¿no? El grado máximo de entendimiento acerca de las ideas del bien.
Entonces, esa es la diferencia entre lo que es, ¿no? El conocimiento que se obtiene a través de los sentidos y lo que se obtiene a través de la razón. En el caso de la ética, Platón va a decir, para alcanzar el bien es necesario un equilibrio entre la justicia del alma, ¿no? O sea, hacer un equilibrio. En otras palabras, para poder hacer el bien, tú tienes que recordar qué cosa es el bien, pues, ¿no? O sea, saber qué cosa es el bien. En cambio, Aristóteles dice, no, hay diversos tipos de bienes. Si queremos ser buenos y justos, necesitamos practicar el bien y la justicia. Un médico, para ser bueno en medicina, tiene que practicar, si no, sencillamente, ¿qué cosa es? Pues eso es lo que va a plantear Aristóteles. O sea, en el caso de Platón, para hacer el bien, solamente tienes que recordar qué es el bien y así obrar. En el caso de Aristóteles, no solamente necesitas recordar qué es el bien, sino practicarlo. Ese es el planteamiento de este señor llamado pues Aristóteles, ¿ya? Rapidito a ver si nos vamos acá. ¿Dónde estamos? Esto es filosofía, ya. Ya estoy aquí, dice el maestro Pedro. Entonces, proyecto acá donde estamos. A ver, a ver. Ya. Vamos por acá, muchachos, ¿ya? Vamos a resaltar. Entonces, para Aristóteles, la filosofía se centra en buscar los principios del ser, pues. Esa es la primera respuesta, ¿no? O sea, los principios del ser. Por eso que Aristóteles va a decir sobre la filosofía, es la ciencia que busca los primeros principios de todo cuanto existe, ¿no? La ética, según Aristóteles, ¿debe ser teórica o debe ser práctica? Debe ser práctica, se tiene que practicar. Porque cuanto más practiques, así como un zapatero, como un doctor, etcétera, mejor va a ser tu intención de hacer el bien, ¿no? Para Aristóteles, el ser es... ¿Qué cosa es el ser? Es un compuesto, ¿no? ¿Es un compuesto en qué cosa? Entre materia y forma. A esa teoría se le conoce la teoría hilemórfica, ¿ya? La teoría aristotélica del ser es considerado como hilemorfismo, porque el hilozoísmo es de Tales y de otros presocráticos que van a plantear ¿no? Viene del animal, hile, que es vida, ¿no? O sea, que el cosmos es alguien que tiene vida, ¿no? Lo resto ya más o menos tienes orientación. 5 dice, según la teoría axiológica de Aristóteles, ¿dónde está el valor de las cosas? ¿El valor de las cosas está en otro mundo, como dice Platón? No, pues está en las cosas mismas. ¿Ah? Por lo tanto, ahí la respuesta es la B. 6. Según la antropología aristotélica, ¿el hombre cómo es considerado? El hombre es considerado como un animal político y racional. ¿Político por qué, profe? Porque vive en la polis. O sea, ¿dónde? En Grecia. Para Aristóteles, aquel que es considerado ser humano es aquel que vive en la polis griega. El resto, fuera de Grecia, son animales, son bárbaros. Y para que vivas en una ciudad tienes que ser respetuoso de las reglas de esa sociedad. Por eso que eres un ser racional. 7 dice, según la teoría de las 4 causas del ser, la causa material y la causa eficiente de una estatua, ¿cuáles son? La causa eficiente de una estatua, ¿quién es? El escultor, pues. Y la causa material es el mármol, ¿no? Y la causa eficiente es el escultor. Pues. Entonces, la respuesta es la D. Según Aristóteles, el movimiento es, ¿qué cosa? Es el paso del no ser al ser, pues. Ese es el movimiento. No es del ser al no ser, sino del no ser al ser. 8 la D. 9. Según el símil de la línea, para Platón el conocimiento filosófico se relaciona ¿con cuál? Con la dianoia o la noesis, pues, porque ahí alcanzas la idea del bien en absoluto. Para Platón la realidad y esencia de todas las cosas son, para Platón dice, ¿eh? ¿Cuáles son? Son las ideas. Dice la idea, ¿no? Real de todas las cosas. ¿Ya? Bien, gente, hasta ahí nos vamos a quedar en este temita. Espero haya sido de agrado tuyo y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Por lo menos con el tema de filosofía. Dime. Profesor, una pregunta. Dime.
¿Qué es la filosofía absurda, profesora? Ah, bueno, la filosofía absurda lo vamos a tocar más o menos ya en la etapa pues de la filosofía moderna, ¿ya? Porque ahorita estamos centrándonos en Platón, Aristóteles y nos podemos hacer todo un mundo explicando acerca de lo absurdo y tiene que ver mucho con el sentido de tu vida, ¿no? Con eso te respondo, porque ¿qué cosa es tu vida? Pues es un absurdo, ¿no? Para algunos, ¿no? ¿Qué sentido tiene vivir este mundo? Pero hay mucho que hablar sobre ese temita y yo creo que en estos minutos que nos queda o que ya nos hemos sobrepasado, sería difícil profundizar, ¿no? O sea, es absurdo que te levantes, por ejemplo, a esta hora a escuchar filosofía, seguramente para algunos es absurdo prepararse 5, 6 años para encontrar un trabajo donde tú vas a ir todos los días a marcar tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, conversaremos sobre ese tema en algún momento. Profesor, ¿por qué Aristóteles se considera discípulo de Platón? Si tuvo una idea opuesta y se le considera a alguien que apoya y defiende las ideas del maestro. Es que, Carlos, finalmente Aristóteles, si bien es cierto, no mm, se separa de la idea de Platón, no es que se separa o lo desliga totalmente, porque finalmente Aristóteles termina siendo idealista, ¿no? Y recuerda que incluso discípulo se entiende como la superación del propio maestro, ¿no? En ese sentido, se entiende, ¿no? Esa relación entre Aristóteles y Platón. O sea, si bien es cierto, Aristóteles reniega de la teoría, pero nunca dijo, pues, de que es lo más pésimo que hay, ¿no? No, sí rescató muchas de las ideas de Platón, ¿no? Samuel, eso al inicio ya lo hemos señalado. Hay dos posiciones, ¿no? Si tú consideras que el espíritu, que es un ser abstracto, crea la materia, quiere decir que tú tienes una postura pues idealista, ¿no? El espíritu, idea, pensamiento, etcétera. Pero si tú consideras que la materia crea al espíritu, eso quiere decir que tú eres pues una persona que concibe la vida de forma material. O sea, eres una persona materialista. O sea, hay dos tipos de concepciones. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, profesor Kevin. Ya me quedo. Ok, maestro Rolando, nos estamos viendo después de algunos minutos más. Así es. Estudiantes, pasamos a